Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 7 de la unidad didáctica de Análisis y Diseño de Sistemas del Instituto Superior Tecnológico Lurín. Turno noche. Como ya es costumbre, van a pasar presente por el chat mientras yo comparto mi pantalla. El día de hoy vamos a ver el diagrama de actividades y los diagramas de estado, ¿correcto? ¿Ya? Una de las cosas que justo le decía a sus compañeros en la mañana era que, por ejemplo, análisis es primero y modelamiento después. Lamentablemente, por motivo de horario, estamos haciendo primero modelamiento y después estamos haciendo diagramas. Ya diagramas de actividades lo hemos visto en modelamiento, ¿correcto? Hemos visto el día martes, ¿no? Hemos hecho los diagramas de actividades con sus respectivos entidades, ¿ya? Y eso debería haber sido primero esta clase, ¿no? Pero de todas maneras les va a permitir a ustedes ahondar un poquito más en los temas que vamos a tratar más adelante. El diagrama de actividades es un diagrama UML de comportamiento que muestra el flujo de control o el flujo de objetos con especial énfasis en la secuencia y las condiciones de este flujo. ¿Qué es lo que nos permite estas cosas? ¿No? Es un diagrama de comportamiento, ¿correcto? O sea, ¿de qué hablamos de comportamiento? O sea, lo que hace es graficar cómo se comporta este caso de uso, ¿correcto? Este caso de uso, habíamos mencionado que un modelo de caso de uso, para que vean en la pizarra, por favor, un modelo de caso de uso era el actor, ¿correcto? Y su caso de uso. Ahí está. Ese era un modelo de caso de uso, de acuerdo como hemos visto el día martes. Acá tengo modelado de casos. Pero este caso de uso, este CUM, caso de uso del negocio, por sí solo no puede mostrar las actividades que se realizan. También hemos dicho que un caso de uso en realidad es como una caja negra que no me permite a mí poder visualizar el contenido que tiene. Por eso es que nosotros hacemos las realizaciones. Acá tengo mi caso de uso y acá tengo mi realización, ¿correcto? Es a partir de esta realización que yo voy a hacer mi diagrama de actividades, ¿no? Entonces mi diagrama de actividades a mí me permite poder desarrollar y mostrar todo el comportamiento que tiene este caso de uso. Acuérdense que un caso de uso, ¿qué es? Es un conjunto de actividades, ¿no? Continuamos. Perdón. Listo. ¿Qué es un diagrama de actividades o para qué sirven los diagramas de actividades, ¿no? Diagrama de actividades ayuda a visualizar un determinado caso de uso a un nivel más detallado, lo que miramos en antes, ¿no? Entonces, un caso de uso, un diagrama de actividades me permite poder visualizar todas las actividades, ojo, todas las actividades paso a paso de cómo se realiza un caso de uso o un proceso de negocio. Ahora, cuando hablamos de detalle en forma gráfica, ojo, no en forma escrita. En forma escrita es la parte analítica, ¿correcto? Pero la segunda parte, en el modelado, nosotros tenemos que graficarlo utilizando este diagrama de actividades. ¿Qué más es un diagrama de actividades? ¿No? Es un diagrama de comportamiento que ilustra el flujo de actividades a través de un sistema. Es decir, que nos va a mostrar cómo se va moviendo todas estas actividades dentro de un grupo de trabajo. Los diagramas de actividades UML también pueden utilizarse para representar un flujo de eventos en un proceso comercial.
Lo estamos viendo ahorita, estamos trabajando dentro de lo que es la parte comercial. Entonces, dentro de esta parte comercial o del negocio, nos permite poder detallar claramente cuáles son las actividades que realizan estos trabajadores del negocio dentro de la empresa. ¿Qué cosa es lo que involucra realizar estas actividades? ¿Por qué realizan esas actividades? ¿Cómo realizan las actividades? ¿No? ¿Y en qué momento? Pueden utilizarse para examinar los procesos comerciales a fin de identificar su flujo y sus necesidades. Habíamos puesto como ejemplo, hace 2 semanas o la semana pasada, ese flujo de trabajo del trabajador A, el trabajador B, el trabajador C y el trabajador D, ¿no? A iba hacia B, B iba hacia C, ¿correcto? C regresaba a lo mandaba a D y D lo mandaba a C nuevamente y acá continuaba su flujo normal. Habíamos visto ese ejemplo, ¿correcto? Entonces, ahí es donde dice, ¿no? Permite examinar los procesos comerciales a fin de identificar sus flujos y sus necesidades. Aquí estamos viendo los errores que pueden existir, la redundancia de las actividades que se van colocando dentro de todos estos procesos. Me permite a mí identificar cada uno de ellos y darle alguna solución alternativa, ¿no? Eso es lo que tienen que ver. Brindar las soluciones alternativas. Ojo, ustedes no van a dar la solución, no le van a decir, oye, esto es. No, ustedes van a dar soluciones alternativas. Ahora vamos a ver elementos. ¿Cuáles son estos elementos que se trabajan dentro de los diagramas de flujo? Hay una variedad, ¿correcto? Vamos a ver algunos, los más importantes. Se van a mencionar algunos también que ya están, digamos, fuera de, ¿cómo les podría decir? Están dentro del diagrama, pero ya no son utilizados, ¿correcto? Están descontinuados, es la palabra, ¿no? Pero siguen perteneciendo a esto. Tenemos lo que es nodo de inicio, o el inicial. Es por donde se inicia este diagrama. El día martes pudimos apreciar, ¿no?, que siempre se comienza con un pequeño círculo rellenado, ¿correcto? Ese es el nodo de inicio. Se utiliza para representar el punto de partida o el estado inicial de una actividad. Todo diagrama de actividades debe tener un punto de partida. De ahí tenemos, de ahí vamos a ver el segundo, que es actividad, acción o estado, ¿correcto? Se utiliza para representar las actividades del proceso. Aquí es donde nosotros vamos a mencionar, nosotros los distintos pasos que utiliza cada uno de los trabajadores para poder realizar todo este proceso. Como vimos ayer, ¿no?, van a ver ustedes una parte en la cual, por ejemplo, genera tal cosa, actualiza tal cosa, borra tal cosa, ¿no?, produce tal cosa, registra tal cosa, mueve tal cosa. Entonces, cada una de estas actividades me va a permitir poder ser identificado. ¿Y cómo se identifica? A través de este segundo elemento. Siguiente, tenemos acción. Se utiliza para representar las subáreas ejecutables de una actividad. Hay subáreas, ¿correcto? Es decir, área dentro de una área que me permite poder trabajar. Por ejemplo, yo puedo decir, lo puedo poner, por ejemplo, el proceso para el llenado, ¿no?, el llenado del tanque de gasolina. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué actividades son los que están inmersos? De repente, estacionar el carro en el grifo, solicitar a la grifera el tipo de combustible y que comience el llenado. Una vez que está llenado, ¿correcto?, ¿qué es lo que va a suceder? Se paga, ya sea en efectivo con tarjeta, te da tu ticket y te vas. Ese es un proceso. Pero ojo, también vamos a encontrar un subproceso. ¿Cuál es ese subproceso? Dentro del tanque, a la hora que se está llenando. Porque yo necesito saber si se llenó o no se llenó el tanque.
Entonces, dentro de ese subproceso o esa subárea, yo voy a estar dando vueltas. ¿Se llenó el tanque? No, sigo llenando. ¿Se llenó el tanque? No, y sigo llenando. Y voy dando vuelta hasta que se haya llenado el tanque y pueda salir. ¿Correcto? Estas subáreas se representan con ese tercer elemento. De ahí como cuarto elemento tenemos control de flujo o borde. ¿Qué es lo que me permite este control de flujo, no? Se utiliza para representar el flujo de control de una acción a otra. Es decir, me va diciendo cuáles son los pasos o, digamos, el orden en los cuales va llevándose a cabo todo este flujo. ¿Correcto? Entonces, de una actividad a otra actividad, a otra actividad y así sucesivamente. ¿No? Esta es la que me permite conectar y poder saber por dónde está yendo este proceso. De ahí tenemos el flujo de objetos, borde de control. Este flujo de objetos, que es lo que vimos ayer, ¿no? Se utiliza para representar la trayectoria de los objetos que se mueven a través de la actividad. El día martes, a través de nuestros procesos que realizamos en los diagramas de actividades, vimos nuestras entidades, trabajamos con nuestras entidades. Y dentro de nuestras entidades, ojo, dentro de estas entidades, yo les preguntaba, ¿de dónde va? ¿De la actividad hacia la entidad o va de la entidad hacia la actividad? Entonces, esa flechita que veamos de punto suspensivo se le conoce como flujo de objetos, ¿no? Object flow, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esa es la que me permite a mí poder hacer la conexión. Solamente existen dos tipos de conexiones. Ojo, vuelvo a repetir, el que va de la actividad hacia la entidad, que significa que estoy actualizando. Y cuando yo hablo de actualizar, estamos hablando que puede ser insertar o crear, puede ser modificar o editar, o puede ser borrar o eliminar. ¿Correcto? Y después tenemos el otro tipo que podría ser, ¿no? Que va de entidad hacia la actividad, que solamente es de consulta. ¿Ya? Por si acaso, hay que tener claro esas cositas. Siguiente. Tenemos el siguiente nodo, que es un círculo dentro de otro círculo relleno. Esta es actividad nodo final. Se utiliza para marcar el final de todos los flujos de control dentro de una actividad. ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? Entonces, con este elemento, nosotros vamos a dar por terminado nuestro diagrama de flujo. Después tenemos nodo final de trabajo, se utiliza para marcar el final del flujo de control único. Nodo de decisión. Este nodo de decisión se utiliza para representar un punto de ramificación condicional con una entrada y una salida que pueden ser múltiples. Es decir, miren acá, yo puedo tener, ¿correcto?, mi nodo de decisión. Hacia abajo viene una condición y yo puedo ir por acá o puedo ir por acá. Si es sí y si es no. ¿Correcto? Realizo mi actividad. ¿Correcto? Entonces me dice que un nodo de decisión se utiliza para representar un punto de ramificación, o sea, se ramifica. ¿Correcto? Condicional, o sea, va a estar condicionado con una entrada múltiple de salidas. Es decir, tengo una entrada y voy a tener múltiples salidas, ¿no? 2 o 3 o 4. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que me permite poder hacer un nodo de decisión. Viene un solo nodo, o viene un solo flujo, pero pueden salir varios nodos alternativos, dependiendo del tipo, si es verdadero o es falso. De ahí tenemos nodo de fusión. Así como tengo de ramificación, también tengo un nodo de fusión, ¿no? Se utiliza para representar la fusión de flujos, tiene varias entradas, pero una sola salida. Lo contrario, ¿correcto? Es decir, yo tengo, por ejemplo, mi nodo, ¿correcto?,
ingresa, acá tengo una actividad, correcto, esto viene de acá arriba, acá tengo otra actividad, esto viene de acá arriba, ¿sí? Y tengo una sola salida, ¿correcto? Lo contrario a la anterior. ¿Estamos? Entonces, para esto se utilizan los nodos de fusión. Está fusionando, está uniendo en uno solo, ¿no? Todo nuestro flujo, ¿no? Este es el flujo, viene por acá, este flujo viene por acá, pero una vez que llega aquí, a este punto, lo que hace es unir, va a fusionar y va a continuar hacia abajo el resto de las actividades presentes dentro de este caso. ¿Qué viene a continuación? Uno de ellos, tenedor, ¿correcto? Casi parecido a lo anterior, pero aquí no entra por decisión. Aquí entra por simplemente cuando se quiere realizar dos o más flujos simultáneamente. Tenedor se utiliza para representar un flujo que puede ramificarse en dos o más flujos paralelos, es decir, que los hago en forma idéntica. Viene mi flujo, ¿correcto? Utilizo una barra, que lo tenemos ya en Rational, sale una actividad, sale otra, aquí está mi actividad, ¿correcto? ¿Esto qué me indica? Que aquí, por ejemplo, puede venir una actividad y después de esta actividad se van a hacer dos actividades en paralelo, ¿correcto? O sea, dos actividades a la vez. Vean ustedes su proceso FAB-CLM y tienen una, dice, genera la factura y genera el talón de embarque. Y genera el talón de embarque. Entonces estamos hablando de que se están haciendo dos actividades en paralelo, ¿correcto? Entonces, esta es la forma de poder trabajar dos actividades en paralelo. Así como hay un tenedor, así como existe un tenedor, es decir, que me permite poder aperturar, ramificar, también existe otra parte que a mí me permite poder unir. En este caso, utilizamos el merge. ¿Qué cosa es lo que hace el merge? ¿No? Se utiliza para meter un flujo que puede ramificarse. No, es para unir. ¿Correcto? Acá lo que hace es unir varias actividades en una sola, ¿correcto? Entonces utilizo esto, ¿correcto? Tengo mi flecha y continúo con otra actividad, ¿correcto? Si ustedes ven, ¿no? Esta partecita de acá, esto con esto y esto es lo que tenemos. La primera parte me permite ramificar, ¿correcto? La primera parte ramifica esto de aquí y esta otra parte unifica, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Ramifica y esto de acá unifica, ¿ya? Pregunta de examen. Y por último, a ver, teníamos, bueno, de ahí tenemos envío de señales, recepción de las señales, ya eso no se está trabajando, pero está dentro de este archivo, al igual que recepción de la señal, ¿ya? De ahí tenemos lo que podríamos decir nosotros como nota o comentario. ¿Qué cosa es una nota o comentario? Para hacerlo sencillo, ¿ustedes conocen lo que es el POSIT? ¿Han visto ustedes lo que es un POSIT? Esos papelitos autoadhesivos que nosotros escribimos y pegamos. Bueno, esto es igualito, pero de forma virtual, ¿no? Lo que hace, o lo que se hace, es insertar esta nota y escribimos ahí algún, digamos, algún comentario, ¿no? Este proceso queda pendiente de la aceptación de los usuarios, por ejemplo, ¿no? Y lo voy colocando y lo voy dejando. Como vamos a trabajar constantemente con distintos tipos de diagramas, de repente nos olvidamos y lo dejamos ahí. Y cuando volvemos a retomar, entonces ahí se va a encontrar esa nota y que nos va a permitir poder acordarnos qué es lo que faltaba y hacer las actualizaciones del caso.
De ahí viene algo muy importante, ¿no? Los famosos switch line o carriles. Estos switch line lo que nos permite, obviamente, los carriles, es poder colocar a todos aquellos involucrados, ojo, dentro del sistema, a todos aquellos involucrados dentro del sistema. Entonces, estamos hablando aquí de quién, del business actor o el actor del negocio y al business worker o a los trabajadores del negocio. Entonces, en estos carriles van a estar inmersos todos aquellos que están involucrados. Ojo, y vuelvo a recalcar, no hablemos de persona. Es difícil hablar de persona. Tenemos que hablar de los roles que realizan cada uno de ellos. Si yo veo que en la oficina tengo 7 secretarias, una se llama Juana, la otra María, Lucha, Ruperta y tantos no, etcétera, etcétera. Cuando yo diga la secretaria, entonces estoy hablando que todas ellas realizan la misma función. Entonces, por ende, yo no voy a estar diciendo Juana, no estoy diciendo María, no voy a estar diciendo Ruperta, sino que yo simplemente voy a mencionar la secretaria. Porque una de ellas, o sea, una de ellas como modelo, ¿no? Para el resto va a ser idéntico, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si se van todas y viene otro grupo nuevo? La función va a ser la misma, o sea, van a tener que hacer funciones de secretaria. Pero ahora, si yo dijera secretaria de gerencia, secretaria de contabilidad, secretaria de administración, secretaria de logística, entonces ahí sí cambia la cosa. Yo no puedo decir secretaria. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ellas pertenecen a lugares distintos. Entonces ya no podría ser secretaria, ¿no? Entonces podríamos decir gerencia, ¿o no? O secretaria de gerencia, secretaria de contabilidad, secretaria de logística, porque cada una de ellas cumple funciones completamente distintas. Tendrán algunas funciones parecidas, pero al final cada una de ellas tiene responsabilidades o roles distintos dentro de la empresa. Y es algo que ustedes tienen que entender, que para poder desarrollar un diagrama de actividades, yo debo tener con conocimiento quiénes son todos los involucrados dentro de este caso de uso. Por eso es que dentro del trabajo o dentro de los trabajos que yo les dejo, dentro de estos casos prácticos, yo les digo, identifiquen quiénes son actores del negocio, identifiquen quiénes son trabajadores del negocio e identifiquen todas las entidades. Porque lo que nosotros necesitamos es después poder diagramar qué actividades realizan cada uno de ellos. ¿Cuándo usar un diagrama de actividad? ¿Cuándo usar? Estos diagramas son utilizados para describir cualquier tipo de procesos, exactamente. Ustedes buscan cualquier proceso de negocio, cualquiera de esos procesos, ya les he dicho, ¿qué cosa es un proceso? Un conjunto de actividades. Entonces, cuando yo tengo un proceso y necesito conocer cómo funciona este proceso, mi diagrama de actividades. Es especialmente común para poder modelar gráficamente los diferentes casos de uso, ya lo hemos dicho, transacciones o procedimientos que hayan en un sistema de información. En resumen, son utilizados para representar la forma en la que un sistema hace una implementación y la finalidad de este diagrama es modelar el workflow, o sea, el flujo de trabajo de una actividad a otra, pero sin tener en cuenta el pase de mensaje entre ellas. Una de las cosas importantes dentro de esto es el workflow, ¿no? El flujo de trabajo, o sea, hacia dónde va una actividad a otra. ¿Cuáles son estas actividades que se van uniendo? ¿Por qué tiene que ir por este lado y no va al otro lado? Entonces, todas estas cuestiones nosotros debemos conocerlo. ¿Y dónde nosotros sabemos cuál es el flujo de trabajo? En el momento que nosotros vamos a realizar nuestras famosas encuestas, cuando vamos a realizar nuestras, digamos, entrevistas, cuando vamos a realizar nuestros focus group, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a adquirir todo ese conocimiento. Ahí es donde nosotros vamos, de alguna u otra manera, poder recoger esa sapiencia, ¿no? De nuestros usuarios. Vamos a recoger todo aquello que para nosotros es, digamos, todavía, ¿no? Todavía de conocimiento, ¿no? Es nuestra ignorancia. Entonces, a través de esa información, nosotros vamos a recopilar, vamos a obtener, y después de haber recopilado todo eso, vamos a empezar a hacer nuestros diagramas, donde vamos a detallar cómo es que ellos realizan este tipo de trabajo.
Listo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya se acabó? No, todavía falta. Esta solamente es la primera parte. ¿Ya? Esta es la primera parte. Y voy con la pregunta que siempre hago y nunca me responden. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, por favor? No tengan miedo en levantar la mano. Pregunten nomás. Ya la próxima semana creo que está programado el examen, creo. No sé. A ver, ¿alguna duda? Pregunten nomás, no tengan miedo. Dime. Dime, Elías. ¿Ya? Claro. Exactamente. Igual como ha visto en decisión, ¿correcto? Igual que en decisión, no sé si ha podido apreciar, ¿no? También son idénticos, ¿no? Entonces, sí, si no es en el momento de la acción, ¿para qué lo utilizo? ¿Para ramificar o para unir, ¿no? Igualito que el merge, igualito que los tenedores, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo utilizo? Ahí yo voy a definir la cosa, ¿correcto? Bien, bien la aclaración, correcto, muy buena observación, sí. ¿Alguien más, por favor? Correcto. Levanten la mano para confirmar. Acá también está Grecia que está levantando la mano. Grecia ha venido desde Arica a clase. Ustedes durmiendo en su camita abrigaditos. Loren, levanta la mano. ¿Has entendido o no? Listo, correcto. Bajen la mano. Nos vamos con la segunda. Nos vamos con la segunda y no menos importante. Y no menos importante, diapositiva. Pregunto, ¿se escucha mi voz? ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Perfecto, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Correcto? Vamos a ver cómo generamos nuestros diagramas de estado y nuestros diagramas de actividades. Ahora, lo que vamos a ver nosotros acá son los diagramas UML de actividades para la definición de las reglas de negocio y comportamientos de RF. ¿Alguien me puede decir qué es un RF? Si se acuerdan. ¿Quién se quiere ganar un 20? ¿Qué cosa es un RF? Y le hemos visto en análisis 2 semanas consecutivas. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver. A ver, señores. Listo. Es requisito funcional. ¿Correcto? Son los requisitos funcionales. Acuérdense que nosotros trabajamos sobre requisitos funcionales y requisitos no funcionales. ¿Correcto? Nosotros dentro de esto podemos utilizar diagramas de actividades para definir un comportamiento de un método, no tan importante, definir estados complejos,
obviamente, pero tampoco lo vamos a utilizar, pero sí lo vamos a utilizar en esta oportunidad para definir el comportamiento de los casos de uso. Es decir, cómo fluye la información a través de un caso de uso, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. Modelar procesos de negocio. Hemos visto que todos los modelos hemos dicho que un modelo o un proceso de negocio, ¿a qué es igual? A un conjunto de actividades. Y un conjunto de actividades vendría a ser un caso de uso. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo llamarle proceso de negocio y cuándo llamarle caso de uso? Y acá especifico. Un diagrama, un proceso de negocio es visto desde el punto de vista administrativo. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra proceso de negocio, entonces ustedes están hablando de qué? Están hablando de que son procesos vistos desde el punto de vista de administración, punto de vista administrativo. Pero cuando ustedes escuchan la palabra caso de uso, que es lo mismo, entonces estamos hablando que ese caso de uso está siendo visto, mirado, observado desde el punto de vista de sistemas, de informática, de computación, de ingeniería, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿correcto? ¿De dónde se está mirando? Pero a las finales es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? Este es un diagrama de actividades UML, ¿no? ¿Correcto? Este es un diagrama clásico básico donde tiene un punto de inicio, tiene una actividad, tiene un flujo de control, que son las flechas, tiene una decisión, que puede ser uno o puede ser el otro, ¿correcto? Y vienen las siguientes dos actividades, ¿no? O alternativas, porque estas son alternativas. O hago uno o hago el otro. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Y después viene la unión y la finalización del flujo, ¿correcto? Esta es la forma como se puede interpretar, como pueden ver ustedes, ¿no? Ahora vamos a ver elementos de los diagramas de actividades, ¿no? Pero dentro de los requisitos funcionales, ojo, ¿no? Elementos de un diagrama de actividades, ya saben ustedes, tiene un inicio, ojo aquí, un inicio, solo puede haber uno. En todo diagrama de actividades solamente debe existir un punto de inicio, no pueden haber dos o tres, solo una sola entrada para poder iniciar nuestras actividades. No vayan a pensar de que hay dos o más, ¿ya? Por si acaso. Solamente hay uno. De ahí viene la acción, ¿correcto? O nuestra actividad, ¿no? Esta es la unidad de ejecución básica, es decir, por ahí se debe describir y se debe detallar todo lo que ustedes realizan, ¿correcto? O, perdón, todas las actividades que realiza el trabajador del negocio o el actor, dependiendo cómo están involucrados, ¿correcto? De ahí tenemos la decisión, ¿no? Elección de una salida entre un conjunto de posibles, ¿no? O sea, existen dos o más salidas, pero de todas ellas, dependiendo la condición, se va a ejecutar. Acuérdense que en una decisión, usted está llevando lógica de programación, cuando ustedes hablaban de una, en el PCI también les permite hacer el gráfico, cuando ustedes ven una decisión, siempre va a existir dos alternativas. Yo hago la pregunta, ¿cuál de estas dos alternativas se ejecuta primero? ¿El falso o el verdadero? ¿Cuál de estas dos alternativas se ejecuta primero? En una decisión. A ver, quiero leer, escuchar, si no voy a llamar a... Yo tengo una decisión y obviamente esa decisión es una evaluación, ¿no? Yo debo evaluar, debo considerar si algo se cumple o no se cumple. Pero la pregunta es, ¿qué evalúa primero el sistema? Y esto es en forma general, ojo. ¿Lo falso o lo verdadero? Aquí Grecia me dice falso. A ver ustedes, muchachos, ¿qué me dicen? ¿Verdadero? ¿Ah? ¿Qué me dice el resto? ¿Verdadero? A ver, ¿qué más? Van tres en total.
A ver, el resto. Voy a dejar de compartir para mirarlos. A ver, Alex, Pablo Jesús. Ah, ya, está bien, disculpe, sí, está bien. A ver, el resto, Brian. Lo primero que se ejecuta, ojo, acuérdense esto, pregunta de examen, no mía, sino de lógica, es el verdadero, ¿ya? Por si acaso, lo primero que se ejecuta en toda decisión es lo verdadero. Yo les voy a hacer una pregunta y yo quisiera, por favor, que ustedes me respondan de acuerdo a su criterio y respóndanme con la severidad y todos van a responder. Por ejemplo, yo agarro, Grecia está acá al frente y está quedándose grabado, ¿no? Pero esto solamente es para efectos de práctica, no vayan a pensar que es verdad. Si yo le digo a Grecia, Grecia, te invito a cenar, y Grecia me dice, profesor, déjeme pensarlo, ¿correcto? No me está dando una opción negativa, no me ha dicho no, pero tampoco me ha dicho sí. La pregunta ¿es verdadero, es falso o es tal vez? ¿Cuál de todas estas tres alternativas se evalúa? Vuelvo a hacer la pregunta o vuelvo a hacer todo este caso práctico, ¿correcto? La señorita Grecia se encuentra acá y yo agarro, le hago una propuesta. Señorita Grecia, ¿qué le parece si cuando termina la clase yo la invito a cenar? Y la señorita me dice, un ratito, por favor, déjeme pensarlo. Entonces, en ese momento, pucha, yo digo, ¿verdadero o falso? Y también un tal vez, porque ahorita no me ha dado ninguna respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta que me ha brindado la señorita? ¿Verdadero, falso o tal vez? Falso. A ver. Dice falso. ¿Qué opina el resto? A ver. ¿Se quedó mudo el resto? Bueno, yo simplemente voy a poner nota. Después, por favor, no quiero, no se estén quejando. Les estoy dando la oportunidad. Una simple respuesta no lo pueden dar o no lo pueden escribir. Tal vez. Ya, perfecto. Ya, un tal vez, ¿correcto? A ver, ¿quién más? Ya, correcto. Grecia, tú. No te acepto salir. Dime, ¿cuál es? Tal vez. ¿Correcto? Acuérdense esto. Miren, ¿ah? Solamente cuando yo evalúo una decisión, o es verdadero o es falso. Entonces, yo lo primero que voy a preguntar va a ser, ¿no? Si la invitación, ¿correcto?, fue aceptada. Si Grecia aceptó, entonces lo primero que voy a evaluar es la parte verdadera. ¿Correcto? Entonces yo pregunto, ¿aceptó? Y la pregunta es, ¿sí o no? No. ¿Correcto? Entonces, porque hemos dicho que en toda decisión primero se evalúa la parte verdadera, ¿no? Entonces, caso contrario es cualquier cosa, ¿correcto? Caso contrario es no, tal vez, de repente, ojalá, ¿no? Entonces, todas esas alternativas que pueden existir después, a eso se refiere cuando no es verdadero. Primero pregunto, ¿aceptó? O sea, ¿es verdadero? ¿Aceptó la invitación? Si ella me dijo sí, entonces se ejecuta. Pero si no tengo una respuesta, que puede ser no, como le dije, tal vez, quizás, ¿no? Algún día, entonces toda esa respuesta es negativa. Entonces se ejecuta la diferencia. ¿Correcto? Espero que les haya servido. ¿Está bien esa parte o necesitan otro ejemplo? ¿Entendiste, Grecia? ¿Vas a salir conmigo? No, ya ven. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, esa es parte... Claro, o sea, exactamente. Claro. O sea,
Todo lo que no sea verdadero, todo lo que no sea verdadero es falso. Siempre ustedes van a evaluar eso. Van a evaluar esta situación. ¿Sí? Entonces yo lo primero que hago, cuando se habla de una decisión, en realidad es una pregunta. ¿Sí o no? Yo pregunto. Entonces, esa pregunta va a tener dos respuestas, positivo o negativo. Pero cómo se gana acá? Porque primero evalúo lo positivo. Como primero evalué lo positivo, entonces, si no fue positivo, entonces cualquiera de las respuestas que puede existir es negativo. ¿Correcto? Acuérdense eso. Es uno o dos. Por ejemplo, si es uno, hago tal cosa, si es dos, hago tal cosa. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 4? Entonces, la primera pregunta, ¿es uno? No es uno. Caso contrario, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando evaluamos la decisión. Nuestra decisión, primeramente, siempre se evalúa la parte positiva. ¿Correcto? ¿Bien hasta ahí? ¿Ahora sí? Correcto. Continuamos. Elementos de diagramas de actividades, ¿no? Estos son ya los elementos generales que van a encontrar de repente dentro de todos los botones. Aquí hay una serie de elementos, algunos que se están utilizando, otros que ya están fuera de control, ¿no? Pero que los hemos visto, hasta los objetos, las particiones, las acciones, decisiones, los merge, ¿no? Inicial, final, ¿correcto? Entonces, todas estas cosas nosotros ya le hemos visto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hay misa? De acá tenemos unos elementos de diagrama de actividades. En este caso, Grecia no está mirando porque está muy oscuro. En esta parte de acá, tenemos lo que es el for, ¿correcto? El for es, como hemos visto arriba, el famoso tenedor, ¿correcto? Lo que me hace es que indica un conjunto de actividades que pueden realizarse en paralelo, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, que viene el flujo y puede realizar a través de este for, esto de acá, pueden realizarse no solamente 2, pueden ser 3, ojo, pueden ser 4 actividades en paralelo. ¿Cuál sería un ejemplo rápido con esto? Por ejemplo, cuando hago el botón en una venta, ¿correcto? Cuando ustedes, de repente el usuario te dice, lo que nosotros queremos es que cuando presionemos este botón, que diga vender o venta o pagado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a descontar de mi inventario la cantidad de productos y a la vez se va a imprimir el ticket. Entonces estoy haciendo dos cosas en paralelo. Mientras se va imprimiendo el ticket, internamente se van actualizando todos los inventarios. ¿Correcto? Y así como tenemos un for, tenemos un join unir, ¿no? Entonces, igualito, vienen, ¿correcto? Y unifican, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Indica que para continuar deben haber finalizado todas las actividades concurrentes. Ojo, que no son como paréntesis, pueden aparecer una sin la otra, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Así como una actividad se puede dividir en varias actividades se pueden unir en una sola, ¿correcto? Por si acaso. A una se le conoce como for y a la otra se le conoce como join. Seguimos con los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a graficar de acá que vea un poquito. Tengo mi inicio. Tengo mi actividad. Tengo mi decisión. Tengo otra actividad. Tengo una actividad por acá. ¿Correcto? Y tengo el punto final. ¿Correcto? Listo. Vamos a borrar esta parte de aquí.
Conectar para que no nos interrumpa. Listo. Tenemos un diagrama de flujo en el lado izquierdo y tenemos un diagrama de flujo en el lado derecho. En el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, nosotros vemos un diagrama de flujo. ¿Qué significa este diagrama? ¿Alguien me puede interpretar, por favor? ¿Alguien podría interpretarme qué significa ese diagrama que está en la casilla clara, donde dice fin de la jornada? En la parte de abajo dice baño, descanso y después viene el final. ¿Alguien podría interpretarme, por favor? Porque la idea es interpretación de gráficos. Ojo, después van a venir trabajos o casos prácticos con respecto a diagramas y ustedes me van a identificar o van a proponer, ¿no? La descripción que corresponde, o sea, lo contrario. Ahorita estamos traduciendo o estamos convirtiendo toda la parte de castellano, podemos decir, como ven en el caso FAB CLM, nosotros estamos convirtiéndolo a diagrama. Yo después les voy a dar a ustedes diagramas y esos diagramas ustedes lo van a convertir en texto, correcto, en castellano, lo van a invertir, porque ustedes necesitan interpretar, más que todo, estos diagramas, ¿no? ¿Alguien, por favor, me puede decir qué cosa de lo que cree que ve? No necesariamente tiene que ser lo correcto, ya les he dicho a ustedes, ¿ya? No necesariamente lo que ustedes mencionen puede ser verdadero o puede ser falso. La idea dentro del análisis es de que interpreten y se deba conocer qué es lo que ustedes están pensando. A ver. Ya. Ya, listo. ¿Alguien más quiere cambiar? Nos dice un compañero, Grecia, de que dice después de la jornada, ¿no? Este trabajador o se baña o descansa, ¿correcto? Lo ideal sería que primero se bañe y después descanse. ¿Alguien puede refutar esto o puede avalar esto? Grecia dice que está bien. Alguien me puede decir, no, profesor, está equivocado, o sí, está bien lo que ha dicho mi compañero, y avalo lo que él dice. Pienso casi igual. Así que, ajá, ya. ¿Alguien más? Ya saben que todas las intervenciones son con nota. Y esta se está grabando, todo esto está siendo grabado. Así que después, profe, pero yo siempre intervenía. A ver dónde está. Escúchame la grabación y dime si has intervenido o no. Por si acaso. Y como le he dicho, yo trabajo sobre evidencias, ¿no? Y si yo nunca los escucho hablar, peor todavía. A ver, ya que nadie más quiere decir nada, ¿qué es lo que sucede? Ojo, no es estamos hablando que son actividades en paralelo, es decir, que se hacen las cosas a la vez. No es que primero me baño y después descanso. Si yo primero me baño, entonces no sería esta situación. Entonces yo haría así, ¿no? Fin de la jornada, me baño y después descanso. ¿Correcto? Entonces sería así. Ojo, y no es así la forma, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acuérdense ustedes que, ¿no? Son actividades en paralelo. Entonces, yo voy al baño y descanso. O sea, dentro de mi descanso estoy yendo al baño. No es que voy a uno y voy al otro. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, mientras yo voy descansando, me estoy yendo al baño. Ahora dice, profe, ¿cómo descansa? Ah, bueno, me siento en el water y me quedo dormido. Pues, ¿no? Tampoco, pues. ¿No? Pero es una forma de ver, ¿no? Y después, obviamente, se une porque utilizo un join, ¿no? Y termino este proceso. ¿Correcto?
Con respecto al otro diagrama, al diagrama que está a su costado, yo pregunto, ¿son iguales o en qué se diferencian? A ver, ¿son iguales o en qué se diferencian? Son iguales, me dice Grecia. ¿Qué piensan ustedes? Se diferencia en la decisión. A ver, algo más conciso. Ajá. Su compañero dice de que es diferente porque en una se evalúa. O bien se hace uno o bien se hace el otro. Muy bien, ¿correcto? Acá la idea es de que son diferentes. Porque en la primera se hacen las dos actividades a la vez. Ojo, en la primera se hacen las dos actividades. En cambio, en la segunda se evalúa o hago una o hago el otro. Acuérdense, que yo tengo acá decisión y decisión. O hago esto o hago esto, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no puedo hacer los dos a la vez. En cambio, aquí sí estoy haciendo los dos a la vez. Ojo, entonces son completamente distintos. ¿Ya? Por si acaso. Es parte del análisis, no se preocupen. Esto ya con 50.000 prácticas más, ya van a poder ustedes poder ya desarrollar. Seguimos. Otros elementos, y estos elementos son casi imperativos, elementos que son esenciales dentro de nuestro diagrama, lo vimos ese día, nuestro famoso objeto, ¿correcto? Objeto. Miren que dice acá, objeto igual a información. Ojo, objeto igual a información. Y nosotros hemos trabajado con objetos ese día. ¿Y cómo se llamaban esos objetos? Se llamaban entidades. Las entidades, ¿correcto? Vendrían a ser, en taller de base de datos, vendrían a ser las tablas. En ADS se denominan entidades, ¿correcto? Donde hay información. Profesor, pero nosotros no trabajamos con tablas. Perfecto, todavía no. Pero nosotros debemos tener una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Si estamos viendo todavía la parte del negocio, obviamente no vemos tablas. Pero si estamos viendo la parte de sistemas, que ya lo vamos a ver a partir de la 9ª, 10ª semana, entonces ya va a cambiar, ¿no? Ahí sí hablamos de tablas. Mientras, ¿de qué estamos hablando? De todas las hojas y toda la documentación que ellos puedan utilizar para poder almacenar su información. Archivo de facturas, pedido, una factura, un talón de embarque, ¿correcto? Esos son documentos que contienen información. Entonces vendrían a ser los objetos, ¿no? Son los objetos que utilizan las actividades. Obviamente, por cada actividad, bueno, no por cada actividad, porque van a haber actividades que van a estar anexadas o relacionadas a un objeto o a una entidad, como van a haber otras actividades que simplemente no hacen nada. Una actividad puede crear, modificar un objeto o necesitarlo. Ya hemos visto que un objeto, si apuntamos, como dije inicialmente, de la actividad hacia la entidad, entonces estamos actualizando. Y si estamos actualizando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando, ¿no? O insertando, estamos editando o modificando, estamos borrando o estamos, ¿no? Deleteando o eliminando, ¿correcto? Esa es una. Y la otra, que es de la entidad hacia la actividad, y esta vendría a ser, ¿qué? Solamente de consulta, ¿correcto? Y de ahí tenemos un mismo objeto, puede aparecer tantas veces y en tantas relaciones como sea necesario. Esto sí, también es importante, porque una actividad puede utilizar el pedido. La actividad en otra parte también utiliza pedido. La actividad, otra actividad en otro lugar utiliza pedido. Pero acuérdense que estos pedidos tienen estados completamente distintos. Ya hemos visto, hemos practicado la vez pasada los estados que puede tener un pedido. Hicimos una práctica con eso, ¿correcto?
Seguimos. Vamos a ver ahora definición de proceso de negocio y los casos de uso. ¿No? Eso ya lo hemos visto, pero de todas maneras, ¿cuáles son los elementos más habituales que se utilizan? Las actividades o acciones, ¿correcto? Es decir, las dos rayitas, ¿no? El rectángulo con las puntas redondeadas, ¿no? Eso es lo que más se utiliza. Las decisiones, ya saben ustedes, un rombo. Y las particiones, acá le llaman particiones, ¿no? Nosotros le llamamos los famosos switch line, ¿correcto? Esas son, para nosotros, esas son las particiones. También se puede utilizar, ¿qué? Los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos son las entidades, ¿no? Esos círculos con una rayita abajo. Y los for y los join, es decir, aquellos que me permiten a mí, ¿correcto? Ramificar, ¿no? Que eso vendría a ser un for, o aquellos que me permite unir o utilizar un join, ¿no? ¿Correcto? Cualquiera que las dos formas es factible, ¿no? Esas son las que son, digamos, los elementos más habituales. Más habituales, ¿no? Ahora, si usted dice, profesor, pero ya también tenemos el flujo, que es la flechita, o tenemos el flujo del objeto, que son puntos suspensivos, ¿no? Son puntos suspensivos y formamos al final una flecha, ¿correcto? Que es el workflow, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más tenemos? Tenemos, acá hay un ejemplo de un proceso de negocio, ¿correcto? Y la pregunta dice, ¿y por qué es un proceso de negocio? ¿Quién me responde? A ver. Pregunta fácil, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Por qué es un proceso de negocio? Nos dice acá, ejemplo de proceso de negocio. Y después nos dice, ¿y por qué es un proceso de negocio? ¿Por qué? Eso podría ser un sistema. Otra cosa más específica que se puede entender. Algo más específico. Está bien, todo lo que ustedes están diciendo está correcto. Sí. También, pero algo más conciso. A ver. Porque tiene, a ver, ¿no? Dijeron en antes, ¿no? Hay un conjunto de actividades. Hemos dicho, un proceso de negocio, ¿qué es? Un conjunto de actividades que tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Que tiene una entrada y tiene una salida, que genera entradas, ¿no? Que genera outputs, que es de valor para aquí, para el cliente, ¿correcto? Entonces, lo que estamos haciendo acá es de que esto es un conjunto de actividades, una serie de actividades. Aquí tenemos una actividad, ¿correcto? Acá tenemos otra actividad en paralelo. Ojo, esto no significa que porque este está más arriba lo hago primero y esto lo hago después. No, por si acaso, no significa. Desde que hay una ramificación, ¿ya? ¿Correcto? Desde que existe una ramificación, existe un for, estas dos se están haciendo en paralelo. Sino por efecto de gráfica se está colocando uno más arriba que la otra. Nada más, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Se genera una orden. Después, ¿qué se hace a la vez? ¿No? ¿Qué hace el cliente? ¿No? Paga, ¿correcto? ¿Y qué hace ventas? Ventas lo que hace es confirmar el pedido, hacer el pedido, y va al almacén, al warehouse, va al almacén, ¿correcto? A atender el pedido, a llenar el pedido, ¿correcto? Una vez que se ha llenado el pedido, se juntan los dos y lo que hace es hacer un delivery a esta orden de pedido, ¿no? Y después lo que hacen es enviar y remitir al cliente para que pueda utilizar, ¿correcto? Estamos interpretando un diagrama de flujo, perdón, un diagrama de actividades, ¿no? Definición de proceso de negocio y los requisitos funcionales.
¿no? Definición de diagrama de actividades a partir, ojo, de definición de un diagrama de actividades a partir de un requisito funcional. Cada paso de la secuencia principal de un requisito funcional es una actividad, ¿correcto? Existirán tantas particiones como actores participantes, más una adicional para un sistema. ¿Eso qué significa? Que habrán un carril, ¿cuántos actores tengo, trabajadores? ¿Correcto? Que hayan 3, por ejemplo, 2, un actor y 2 trabajadores de negocio, y nos dice que se debe colocar una adicional para el sistema. Pero eso ya lo vamos a ver en la parte de sistemas. Ahorita estamos en proceso de negocio, pero ya se está mencionando, ¿no? Las actividades se colocarán en su partición correspondiente según la realice el sistema o un actor. Lo que venía diciéndole, ¿no? Los diagramas de actividades, ¿qué es lo que me hace? O realmente, ¿qué es lo que me demuestra, ¿no? Son las actividades que realiza cada uno de ellos, ojo, dentro de este caso de uso. O sea, me permite saber, conocer cuál es la función y los roles que ellos tienen dentro de este caso de uso. En un proceso, por ejemplo, o en un caso de uso de ventas, entonces a mí lo que me permite es poder conocer y saber, ¿no?, qué es lo que hace cada uno de ellos, en qué momento lo hace, qué documentos utiliza, por eso están nuestras entidades, y qué función cumple esta entidad con respecto a esa actividad. Entonces me permite detallar, me permite conocer, me permite saber qué cosa es lo que yo estoy realizando con cada uno de ellos. ¿Qué más? Los pasos de errores o alternativas se definen como nodos de decisión. ¿Correcto? Entonces ustedes deben de saber que, por ejemplo, vamos yendo un poquito más ya avanzado en sistemas, ¿no? Si dentro de sistemas, por ejemplo, yo agarro y me dicen, por si acaso todos los usuarios deben estar logueados, es decir, deben colocar su password y su username para poder ingresar al sistema. Perfecto. Ese es un requisito funcional. Un usuario debe estar logueado para poder trabajar dentro del sistema. Ustedes deben, cuando van a un cajero, deben de identificarse a través de su tarjeta y su número de PIN con su DNI para poder hacer el uso del cajero, igualito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando se comete un error, aparecerá un mensaje error. Entonces, acá nos dice, ¿no? Los pasos de errores o alternativas se definen como nodo de decisión. Introduje mi tarjeta, coloqué mi DNI, pero coloqué mal mi clave. ¿Qué es lo primero que va a salir? Error, ¿no? Clave no existe, clave incorrecta o clave no pertenece al usuario. Me va a salir un mensaje. Y voy a regresar a colocar nuevamente la clave, ¿no? Vuelvo a introducir la clave. Y si le he vuelto a colocar mal, porque no me acordé, no me acuerdo realmente, se va a quedar la tarjeta, no, perdón, por segunda vez te puede decir, ¿no? Oye, te volviste a equivocar, ¿no? Y te va a decir, por si acaso, al tercer error, tu tarjeta será retenida. Entonces, si ustedes vuelven a insistir y definitivamente, ¿no?, se equivocan, esa tarjeta será retenida, ¿no? Pero ya saben, ustedes están evaluando. Dentro de su diagrama de actividades, ustedes colocarán una decisión y dirán, ¿no?, el número de la clave o la clave es correcta. Si es sí, ingreso a mi menú. Si es no, regresa a solicitar nuevamente el PIN. Y de ahí también puedo preguntar si cuántas veces estoy yendo, ¿no? Primera vez, segunda vez, tercera vez, se retiene la tarjeta y se cancela el programa. ¿Correcto? Opcionalmente, se pueden completar el diagrama de actividades con objetos de instancia de los recursos, no, perdón, de los requerimientos funcionales, ¿no? Ojo aquí, opcionalmente se pueden completar, ¿no? Es decir, pero yo no lo veo desde el punto de vista, ¿no?, de que sea una opción, porque es primordialmente un requisito, y ese requisito es indispensable, porque ustedes,
como analistas, tienen que conocer todo este flujo, tienen que conocer qué cosa es lo que hace cada uno de ellos y realmente cuáles son los documentos que ellos utilizan en cada actividad o en las actividades donde están inmersos. Y eso me permite definir más adelante cómo voy a trabajar dentro de mi sistema, ¿no? ¿Cuáles son los roles de estos trabajadores que van a desaparecer para convertirse todos en lenguaje de máquina? Entonces, es importante poder trabajar con estas entidades, ¿no? Ahora, estos objetos, entidades, me permite a mí poder estructurar mi base de datos. Al poder estructurar mi base de datos, me va a permitir también poder generar una buena estructura y obviamente una buena actividad. Acá tenemos cómo se define un proceso de negocio en un requisito funcional, es decir, en un caso de uso, ¿no? Ya lo hemos visto el día martes, ¿correcto? Un actor dentro de un requisito, o sea, un requisito, un proceso de negocio, un caso de uso, un requisito funcional, ¿sí? De ahí vamos a ver nuestro diagrama de actividades, donde nosotros nos va a permitir poder ver cuáles son todas estas situaciones y dónde está inmerso nuestro objeto. En un momento es leído y en otro momento es actualizado. O sea, no hay ningún problema con respecto a esto. ¿Qué más viene a continuación? Vamos a ver algunos ejemplos de diagramas de actividades. Una de las cosas que se desea, ojo, una de las cosas que se desea y que yo deseo, es que ustedes empiecen a interpretar estos diagramas. Obviamente ahorita están en inglés, no puedo exigirle mucho. Pero más adelante yo voy a realizar algunos diagramas y yo lo que necesito es que ustedes me interpreten, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos acá una subactividad, ¿correcto? Esta es una subactividad, ¿no? La cual yo voy a, quiero almacenar, ¿no?, mi teléfono, phone store. ¿Qué más? Voy a ver algún perfil, agrego mi perfil y voy a realizar mi orden. ¿Correcto? Todos estos datos que están acá son ingresados a este lado de acá. Se recibe la orden. ¿Qué medio utilizan? No nos dicen, puede ser por teléfono, puede ser por fax, puede ser por email, no interesa. La cuestión es de que hay una subactividad y voy a recibir la orden. Una vez que recibo la orden, ¿qué sucede? ¿No? Nos dice acá que va a chequear, ¿correcto?, la tarjeta de crédito. Chequea la tarjeta de crédito. ¿Y qué más hace a la vez? Va a chequear el stock, si es que hay o no hay stock. ¿Correcto? Entonces, aquí verifica, ¿no? Lo que hace acá es verificar. No está correcto. Si no está correcto, ojo acá, no está correcto, ¿no? Y sí está correcto. Si sí está correcto, va a llegar hasta aquí. Ahí se queda. ¿Correcto? Ahí se va a quedar. Pero si no está correcto, estoy utilizando, ojo, miren acá, un merge. O sea, me utilizo para unir. ¿Correcto? Tengo dos flechitas que se están uniendo y sale una acá. ¿Correcto? Entonces, si es inválida la tarjeta de crédito, se cancela la orden y se acaba. Aquí está. Y después viene chequeo de stock. Y acá viene la pregunta, ¿hay stock? ¿Correcto? Si hay stock, entonces se queda acá. Pero si no hay stock, obviamente este es mi segundo ingreso que entra por acá, ¿no? No hay stock, fuera de orden. Y sale por aquí y obviamente se cancela la orden y termina. Si estos dos, ¿no?, obviamente estos dos están bien, entonces automáticamente se envía el producto y se procesa la tarjeta de crédito, ¿no? Se unen estos dos procesos y acaba. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que ver es que cuando yo, o cuando ustedes, o cuando cualquier diseñador, dentro de estas actividades, ¿no?, dentro de estas actividades, ¿no?, voy a volver a cargar, dentro de estas actividades, ¿correcto? Dentro de estas actividades. Existe una opción, caramba, existe una opción para cancelar, ¿correcto? Existe una opción para cancelar, como está acá. Automáticamente todo el flujo acabó.
Porque si ustedes se dan cuenta, viene por, hago dos procesos a la vez. ¿Correcto? Chequeo mi tarjeta de crédito. Si chequeo la tarjeta de crédito y es inválida, se canceló. Ya no hago el resto. Por más que esté haciendo, ojo, no, ya no puedo porque acá se canceló. Acuérdense eso. ¿Ya? Se cancela todo el proceso. O si no, continúo. ¿Correcto? Miren, vean, hay dos salidas. Tenemos dos salidas. Acuérdense, pueden haber múltiples salidas, pero solamente puede haber una entrada. ¿Correcto? Solamente existe una entrada. No pueden haber más de una entrada. Aquí tenemos otro modelo utilizando la notación. Acá está la notación. Este diagrama lo que nos representa es la función de Fibonacci. Fibonacci lo que hace es representar una cierta cantidad de números aleatoriamente, ¿correcto? Y de acuerdo a eso se va colocando. Que normalmente a veces son 10 u 11 números, dígitos. ¿Se acuerdan ustedes de la película El Código Da Vinci? Llega un momento donde lo matan al viejito, al curador del hospital, perdón, del museo, y cuando va a London, el doctor London con la chica encuentran una serie de números, y esa serie de números era Fibonacci, eran números aleatorios que hubieran utilizado para una cuenta, ¿no? ¿Correcto? De ahí tenemos otro ejemplo, de diagrama de actividades, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo de diagrama de actividades. ¿Qué hace este diagrama de actividades, no? ¿No? Este diagrama de actividades, por ejemplo, tenemos dos cosas nuevas. Miren, ve, esta parte de aquí. Hay veces nosotros nos podemos llenar, ¿de qué? De flechas, ¿no? Si bien es cierto, este es pequeño, yo puedo haberlo hecho así simplemente, ¿no? Genero mi línea y lo trabajo de esta forma y ya está. Pero va a llegar un momento donde van a tener cierta cantidad, o sea, tantas cantidades de líneas que se van a entrecruzar y al final nos van a marear, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace? Se utilizan conectores. Estos conectores son unos círculos con una letra adentro. O pueden ser números, o pueden ser, digamos, alfabeto griego. O sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo que hace esto es unir de alguna u otra manera los diagramas de actividades. ¿Correcto? Cuando los diagramas son amplios, a ver un ratito se ve. Ah, ya, no. Cuando los diagramas son amplios, entonces yo voy a utilizar conectores. Y estos conectores en mi diagrama de actividades me va a permitir a mí poder saber que yo de aquí me estoy desplazando hacia otro punto, ¿no? Y así evitamos estas líneas que a veces se entrecruzan y es muy pesado, por si acaso. ¿Ya? En la otra semana yo les voy a dejar un diagrama fuerte cuando resolvamos el trabajo de la semana 7 de modelamiento. Cuando yo resuelva, porque ustedes tienen, no sé, hasta mañana, creo, no sé qué fecha para entregar el trabajo, ustedes van a poder ver, ¿no?, cómo son estas actividades, ¿no? Van a ver estas cosas. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá, por favor? Sí, espérate un ratito, que se me ha salido, no se me ha salido, sino que se me ha descuadrado. Ahora sí, pregunta. ¿Me ibas a preguntar algo, Elías? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? ¿Algún consejo? ¿No? ¿O alguna réplica con respecto a esto? De acuerdo a los criterios que ustedes pueden tener, ya les he dicho, yo no soy dueño de la verdad. De repente ustedes pueden mirarlo desde otro punto de vista, hemos dicho, ¿no? Todos nosotros miramos nuestra realidad desde un punto de vista distinto, ¿correcto? Entonces, esa es una cosa que nosotros tenemos que entender. A ver, por favor, espero. Hay chispa. Uy.
Disculpen, disculpen, disculpen. Elías, ¿me querías preguntar algo? Ah, ya, pucha, estaba apagado. No, no he dicho nada, simplemente los estaba rajando. Grecia está que se vacila ahorita. ¿Ya? Lo que yo le decía es de que si ustedes quieren hacer una réplica, una observación, de repente quieren hacer una aclaración, porque les decía que ustedes miran el sistema desde distintos puntos de vista. Todos tenemos ideas completamente distintas. Les decía, para los que han venido al instituto alguna vez, en este segundo piso donde estamos, hay una especie de un balconcito. Yo de repente en ese balconcito yo me paro y estoy ahí con el equilibrio que me quiero caer, que no me quiero caer, ¿no? Y ustedes están abajo. De repente Grecia dirá, el profesor está tomando aire, ¿no? De repente Johnny puede decir, no, lo que pasa es que el profesor tiene problemas y se quiere suicidar. Pablo me dice, no, lo que pasa es que el profesor está mirando todo el entorno. Luis Ángel me va a decir a mí, no, lo que pasa es que el profesor se cree mariposa y quiere volar, ¿correcto? Entonces, aquí estamos viendo, cada uno de ustedes tiene una manera de ver el mundo distintamente, lo que algunos le llaman la cosmovisión. Pero aquí nosotros debemos entender de que cuando veamos el mundo de distintas perspectivas, entonces nosotros debemos unirnos, porque hablamos de trabajo en equipo. Y el famoso trabajo en equipo, ¿qué es lo que hace? Me permite a mí, ante estas disyuntivas, o sea, ante estas dudas que podemos tener, ¿no? Debemos aclarar en el grupo. Grecia saldrá y expondrá, mira, esto debe ser así porque, y ella expondrá los motivos por cuál está realizando las cosas. De repente Johnny dice, no, Grecia, tú estás equivocada. ¿Pero por qué estoy equivocada? Por esto, por esto, por esto, ¿no? Y da sus razones. Y va a decir Johnny, pero yo creo que debería ser. Yo te digo que no, desechemos lo que tú estás logrando y nosotros queremos de esta forma. ¿Correcto? O sea, están exponiendo, no están imponiendo. Y por ahí Luis Ángel agarra me dice, no, ustedes no están equivocados porque yo creo que esto puede ser así y y voy a exponer por qué. Entonces, ahí se dan cuenta, es trabajo en equipo. Estamos viendo los distintos tipos de términos que hay, que existen y que podemos nosotros lograr. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Correcto? No sé si me he dejado entender esta partecita. A ver, ¿qué dicen ustedes? Listo. El resto, a ver, por favor. ¿No? Ya, nosotros ya vamos a empezar a generar grupos donde vamos a tener que trabajar ya y vamos a tener que implementar todo lo que son trabajos en equipo, grupos de trabajo, por si acaso. Ustedes van a tener que, de alguna u otra manera, ver la forma, cómo van a unirse, cómo van a juntarse para poder hacer ese intercambio. Van a tener que exponer las ideas. La idea es que estén dentro del aula, pero si no están, deben estar conectados de alguna otra manera dentro de su cámara y tengan que exponer. ¿Correcto? Los demás, no sé, en realidad ahorita están entrando muy poco, me parece raro. La vez pasada han entrado más. ¿Ya? Y 2, 4, 6, 8. Y en realidad para formar, o de repente si son 8, dos grupos de 4, ¿no? O 4 grupos de 2, aunque podría ser de 3, ¿no? Por ahí de repente falta uno más, son 13 y 9, en las cuales tenga que existir siempre un número impar, perdón. ¿Por qué el número impar? Porque permite, de alguna u otra manera, de que un tercero tome la decisión sobre el respecto de un término. Por eso que normalmente los comités siempre son en impar, nunca son impar. ¿Por qué? Porque se le da responsabilidad al que lidera, ¿no? Al que comanda. Ese es voto decididor. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué da un voto decidor? Aquel rol que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento, más sapiencia sobre el tema. Entonces, esa es una de las cosas que se debe tener. Entonces, ustedes son novatos, pero dentro de novatos siempre va a existir uno que puede liderar. No podemos quedarnos callados. Es que yo no sé, yo tampoco, yo menos. Entonces no lo hacemos, no lo hagamos. Cero para los tres.
Entonces, aquí es donde comienzan también, se ve el despertar de cada uno de ustedes. Ya, está bien, mira, ve, tenemos que hacerlo así. Tú haces esto, tú haces esto y hago. Entonces, está tomando un rol protagónico dentro del grupo. Está generando su liderazgo dentro del grupo. Está empezando a tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y todo basado en qué? Todo basado en las acciones y actividades que se pueden realizar dentro de nuestro contexto. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, yo de ahora les voy diciendo, si son 9, deben haber 3 grupos de 3. ¿Ya? Y a partir de la siguiente semana empezaré ya a asignarles de repente grupos de trabajo, en las cuales ustedes tendrán que coordinar, ¿correcto? Acá ya hablamos de coordinación. ¿En qué momento se juntan para poder realizar el trabajo? Yo no estoy diciendo que se vean físicamente, ¿no? Unirse. Ustedes saben muy bien que ahora con las videoconferencias, con todos los software que estamos trabajando, nosotros podemos entablar una reunión y sería interesante que la reunión que ustedes tengan utilicen, ¿no?, sus cámaras para que se puedan ver, para que puedan dialogar y puedan intercambiar. ¿No? Porque qué feo es que yo estoy hablando acá y ustedes cuando tengan que hablar están hablando en mudo, ¿no? Y no dicen nada y están callados. Entonces, en estas reuniones ustedes deben tener las cámaras prendidas. Entonces, las cámaras prendidas a mí me permite poder ver qué es lo que ustedes, qué reacciones tienen ante mis propuestas. Porque yo puedo proponer, sí, 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 como diciendo ya, la de loco, ¿no? Entonces, una de las cosas es ver, y eso es lo importante cuando se prende la cámara. Ya la vez pasada prendió sus cámaras, o sea, yo ya los conozco. Ustedes me siguen viendo constantemente, se están asustando conmigo. Entonces, se dan cuenta. Y esa es la idea, ¿correcto? Cuando se junten, y la idea es que ustedes, no físicamente, pero si ustedes quieren hacerlo físicamente, ya es decisión de ustedes, son lo suficientemente adultos como para poder desarrollar estas actividades. Pero si no lo van a hacer, de preferencia, por favor, ¿no?, que utilicen ustedes sus cámaras, prendan y puedan dialogar constantemente. ¿Correcto? Preguntas, dudas hasta acá, por favor, para ya darles, para finiquitarlos a cada uno de ustedes. Levanten la mano. Levanten la mano. Mira cómo nos agarro. Levanten la mano todos aquellos que quieren que le ponga cero. ¿Ya ven? Ahí mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, usted, parte del análisis es objetar las cosas. Como estoy jugando con su cerebro. Yo he dicho levanten la mano. ¿Pero para qué? No estamos haciendo ejercicio, ¿no? Levante la mano. ¿Acuerdas? Alguien que no ha sufrido por un amor, pero no. A ver, por ejemplo. Yo no he completado la frase, pero ustedes ya se mandaron y levanten la mano. Y yo te levanté. ¿Para qué voy a levantar la mano? Pues digo, ¿no?, aquellos que quieren que le ponga cero. Y ustedes ahí mismo, ¿no?, bajaron su mano rapidísimo. No estamos en un concurso. Pero, ¿qué hacen ustedes? Utilizan el rellenado. ¿Y ese rellenado qué cosa es? No, que el profesor siempre nos dice levante la mano si es que están conformes, ¿no? O sea, ustedes están asociando esa palabra con un contenido. ¿Sí? Listo. Ahora sí, levanten la mano si es que no tienen ningún tipo de preguntas y está todo claro. Ojo, de ahí va a venir el examen, ¿ah? Ustedes supuestamente están, pero... Miren, hay personas que recién han entrado, ¿ah? Éramos 4, mira, recién han entrado y todo perfecto. Imagínense. Ustedes son la muerte, ¿eh? Bueno, ya, no importa. 12. Allá, porque desde que yo he terminado la diapositiva, yo solamente he visto 4. Sí, y yo termino a las 8. Y cuando termino a las 8 están entrando. Y yo pregunto, ¿alguna duda? No, todo correcto, ¿ves? ¿Se da cuenta? Hasta el que recién ingresó, dijo, está todo correcto, profe, no se preocupe. Yo acabo de entender todo, ¿no? Ahí están los videos. Miren los videos, por favor. El problema viene después, cuando vienen las evaluaciones, cuando vienen los trabajos prácticos. No están entendiendo y ustedes no están entregando trabajos. Ya esa es cuestión de ustedes. Ahí está la plataforma.
tienen una fecha de caducidad, después de esa fecha no se está introduciendo. Aquellos que no han pasado lista en las semanas anteriores, por favor pasen lista, cárguense ustedes. Yo no vine la semana 4, no vine la semana 2. Y métanse a la semana 2 y pasen lista, no interesa, pero los trabajos, si ya no salgan muertos por DPOI, pero salgan muertos por los trabajos. Que con los trabajos al menos hay alternativa, porque pueden ir a un sustitutorio, pueden ir a una recuperación. ¿Correcto? Pero cuando es de por ahí, porque no estoy marcando mi asistencia, entonces, por favor, eso sí es un problema. ¿Listo, señores? Muchas gracias. Pasen lista, por favor, y podemos retirarnos. Nos vemos hasta el día martes. Tengan ustedes un buen fin de semana. ¿Correcto? Esperen, voy a apagar la grabación.